Muy buenos días. Otra vez aquí con ustedes, enviando estas pequeñas porciones de estudios, de palabras de aliento, esperando que sean de bendición para los que tienen oídos y puedan oír. Sabemos que no todos es para todos y no todos tienen oídos, pero los que tienen oídos van a oír. Y yo espero que esto les sirva de bendición y que ustedes puedan experimentar cada vez entre más uno conoce la palabra de Dios, más libertad encuentra, más explicación encuentra a lo inexplicable. En este tiempo en el que una cosa yo estoy viendo, que hay una pandemia, es cierto que hay un encerramiento, hay todo esto, es verdad, pero también hay un montón de confusión. Hay muchos países que están totalmente ordenados, pero México no es uno de ellos. México es un país que está sufriendo muchísima información en donde te dicen que una cosa está bien, la otra está mal, que ahora va a pasar y ahora que no va a pasar. Pero encima de todo esto lo que estamos viendo es una globalización en cuanto a la pandemia, primero, en cuanto a las noticias, en cuanto a los poderes, en cuanto a la situación mundial mercantil. Realmente estamos viendo y estamos experimentando en estos tiempos algo glorioso, que es estar comprobando la bendita palabra de Dios. Y entre más uno conoce la palabra de Dios, uno encuentra más y más libertad ante lo inexplicable, aunque hay un montón de cosas que te confunden. Tú empiezas a vivir, hay arenas movedizas por donde quiera y de repente tú estás pisando en roca y lo sabes. ¿Por qué? Porque conoces la palabra de Dios y entre más la conozcas, más vas a pisar. No digo que no te confundas, que no te espantes, que no te palpite el corazón a veces fuerte, pero eso no significa que tú andes así. A veces vas a poder andar por valle de sombra de muerte, pero tú sabes que Dios tiene un piso firme abajo de tus pies. Entonces, espero que este pequeño estudio les sirva y que logre expresar lo que Dios quiere que exprese. Esto es a petición de mi hijo, me dijo que por qué no lo hacía. Y pues yo espero, fue una enseñanza familiar, porque esto que les voy a compartir es una enseñanza familiar. Nunca pensé en darla a la iglesia, pero como mis hijos son iglesia y ustedes son iglesia y son mis hermanos, entonces pues esto es una enseñanza familiar. Vamos a hablar del pecado original. Hay una pregunta que yo les hice al aire a mi familia. ¿Ustedes qué creen o qué saben que es el pecado original? Entonces ya saben, desde que la incredulidad, la desobediencia, que es lo que primero entendemos cuando estaba la mujer y el hombre en el Edén. Dios les manda que no coman de un árbol, pero ellos comen. Entonces vamos a ir a Génesis 3, en donde ya Dios formó a la mujer de la costilla del hombre y ya los puso en el huerto y están allí. Y entonces dice en el capítulo 2, terminando el capítulo 2, dice, termina el capítulo 2 con el matrimonio de varón y varona. Termina con eso que termina el capítulo 2, dice el versículo 24 del capítulo 2, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y empieza, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Entonces lo primero que estamos viendo es que el pero entre un matrimonio siempre va a ser Satanás. Pero ellos estaban sin avergonzarse, ellos estaban de común acuerdo. Adán la había visto, la había tomado, eran varón y varona, eres sangre, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. La había aceptado completamente como sí, pero
Satanás tenía otro plan. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces nosotros podemos empezar, bueno, lo que el pecado original es la desobediencia. Bueno, es un buen punto, la desobediencia. Pero tenemos que ver por qué vino la desobediencia. ¿Por qué la serpiente metió esta idea? Luego podemos decir, bueno, la desobediencia, no fue la desobediencia, pero quizás fue la incredulidad. La mujer y Adán no creyeron en lo que les había dicho el Señor, y también es un muy buen punto. El asunto es que Dios quita, el Señor puso en el Señor Jesucristo, y lo dice así literalmente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dice claramente la Escritura que Juan, cuando vea al Señor Jesús a la hora de su bautismo, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice la Escritura, dice en el capítulo 1, el versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace mucho tiempo yo me di cuenta de algo, que no decía que Él quita los pecados del mundo, sino quita el pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado original? Bueno, la desobediencia, la incredulidad. Pero yo pienso que hay el pecado. La incredulidad te sigue mandando al infierno. La incredulidad te sigue mandando al infierno, por lo tanto no quitó el pecado. Pero hay un pecado que sí está pagado, pero sin embargo mueve a todo el mundo. Y aquí vamos a ver cuál es ese pecado. Dice Génesis 3, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí para mí ese es mi punto, es mi punto clave. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La codicia. Pero vamos a ver que la codicia es simplemente un fruto del pecado que vamos a ver. La codicia, a mí me impresiona mucho el apóstol Pablo, que pudiendo enumerar, creo que pecados más fáciles, como hubiera podido decir mentir, él habla en Romanos de codiciar. Él menciona el pecado de la codicia, el mandamiento de no codiciar. Pero ¿por qué lo hace? No es de una manera arbitraria, no es un ejemplo que se le ocurrió, sino que él en su carne sabía lo que era la codicia. La serpiente lo que hace es despertarle a la mujer la codicia. La mujer vio el árbol y dijo, esto es bueno, o sea, lo que vieron sus ojos, lo que ella sintió, dice, era bueno para comer. Entonces yo me acordé de la escritura donde dice en la primera carta de Juan,
En la primera carta de Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí estamos viendo que el fruto, lo que provoca en la mujer es, dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y allí estamos viendo la vanagloria de la vida. Entonces, lo que hace Satanás es primero dice, y esto no viene de Dios, sino viene del mundo, lo pone en el mundo. Lo que hace es, te bajo del cielo y te pongo en el mundo. Ya estás en mi terreno, ya estás en donde yo me muevo. Dejas de ver la vida eterna y empiezas a ver lo tácito. Y eso lo que te provoca es codicia. Lo que yo quiero, yo soy Satanás y yo lo que quiero es provocarte codicia. Esto es un fruto ya del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El pecado original es la soberbia. El pecado original es que el diablo dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales. El problema del diablo fue que él, todo su empeño siempre ha sido querer ser Dios. Siempre, siempre, siempre. Entonces, les voy a leer, a mí me gustó la nueva versión internacional, que recuerden que cuando estamos hablando de traducciones y versiones son cosas diferentes. A veces las versiones traen una interpretación muy adecuada de la traducción. Y en este caso, la versión internacional me gustó mucho. Y dice en Ezequiel capítulo 28, y déjenme les busco, es el versículo 15, y dice así, Ezequiel 28, 15, desde el día en que fuiste creado, es nueva versión internacional, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. ¿Qué fue lo que pasa? Lo que pasó. No me pregunten porque no sé cómo andaba la maldad allí. No sé, pero la maldad estaba allí. Y la maldad buscó un lugar y halló cabida en este lucero increíble. Vamos a leer todo lo que la descripción de Satanás en el capítulo 28, y dice así Ezequiel 28 a partir del versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, que es simplemente un nombre para dirigirse a Satanás, que si existía este príncipe de Tiro. Claro que existía, tenía todas estas características, pero también está hablando a quien movía en ese tiempo al príncipe de Tiro. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de las mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, le dice, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría, con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Esto realmente era verdad. Era verdad lo que estaba pasando con Tiro. Pero aquí está hablando alguien más, el Señor. Y dice, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, vamos a hablar de los comercios, del comercio, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dice el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, y entonces él empieza, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso le empieza a dar una serie de cosas que le iban a pasar al príncipe de Tiro.
Y luego ya empieza a dirigirse estrictamente a quien movía al príncipe de Tiro. Y en el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces lo que estamos hablando es de un querubín increíblemente poderoso, hermoso, pero ¿por qué la maldad halló cabida en este ser tan perfecto? ¿Por qué se halló esa tremendo hueco en el que pudo meterse la maldad y tener cabida en algo tan lleno de perfección? Y yo les voy a decir algo, la perfección, aún dada por Dios, porque toda perfección es dada por Dios, pero sin Dios se vuelve satánico. Con eso yo quiero terminar, no porque terminemos este tiempo, es un estudio pues un poquito extenso por la cantidad de escrituras que tenemos que tomar, y yo los espero el próximo video para que terminemos en esta secuencia de el pecado original, cuál es el pecado original y cómo tenemos que luchar, no para que se quite el pecado, porque ese ya fue quitado del mundo. Recuerden, la soberbia será abatida, pero ¿por qué seguimos en esto? ¿Por qué todavía estamos en estas cosas? Bueno, pues los espero el próximo día. Que Dios los bendiga. Les amo en el Señor. Bye bye.